Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Vargas Castiblanco y les hablaré sobre los fundamentos básicos de la matemática financiera. En estas diapositivas vamos a encontrar algunas preguntas donde le vamos a buscar respuesta a cada una de ellas. ¿En qué consiste la representación gráfica de un problema financiero? Implica emplear representaciones visuales y gráficas para ilustrar y examinar la información financiera. Esta estrategia puede resultar beneficiosa para comprender los patrones, las tendencias y las conexiones internas dentro de los datos financieros, lo cual puede simplificar la forma de decisiones basadas en información sólida. En ella existen varios tipos comunes, como los gráficos de línea, los gráficos de barra, los gráficos circulares o de pastel, los gráficos de dispersación, los gráficos de área, histogramas, entre otros. En la siguiente diapositiva encontraremos cuál es el concepto del valor en futuro de una suma presente. El valor a futuro de una suma presente, sus sílabas se conocen como BFCP, también conocido como valor a futuro o valor a final. Es un concepto financiero que se refiere al valor que una cantidad de dinero tendrá en el futuro después de haber sido invertida o prestada a una tasa de intereses durante un cierto periodo de tiempo. En otras palabras, el BFCP representa la cantidad de dinero en una suma represente, el monto inicial. Habrá crédito o acumulado en el futuro debido a la aplicación de intereses. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre el concepto del valor presente en una suma futura. El valor presente en una suma futura, sus siglas se conocen como BPCF, también conocido como un valor actual, es un concepto financiero que se refiere al valor actual de una cantidad de dinero que se recibirá en el futuro, considerando una tasa de intereses o tasa de descuento. En otras palabras, representa cuánto vale hoy en día una cantidad de dinero que se recibirá en el futuro, teniendo en cuenta el valor de dinero a lo largo del tiempo. En términos simples, el valor presente de una suma futura es una herramienta fundamental, ya que en finanzas para evaluar y tomar decisiones basadas en el futuro actual de flujos de efectivo a futuros, teniendo en cuenta el efecto del tiempo y la tasa de intereses. En el siguiente hablaremos sobre las diferencias entre los intereses compuestos e interés simple. El interés simple y el interés compuesto son dos métodos diferentes para calcular los intereses generados por una inversión o préstamo a lo largo del tiempo. La principal diferencia entre ambos radica en cómo se calcula y cómo se afecta al monto total acumulado. El interés simple se calcula únicamente sobre el monto inicial, o sea, sobre el principal de una inversión o un préstamo durante un periodo de tiempo determinado. Mientras tanto que el interés compuesto, en el caso de este interés, se calcula sobre el monto acumulado, o sea, que incluye tanto el monto original como los intereses acumulados hasta este mismo momento, en cada periodo de tiempo. En otras palabras, los intereses se reinvierten y se suman en el monto total de cada periodo, lo que resulta en un crecimiento exponencial de los intereses a lo largo de su tiempo. En el siguiente hablaremos sobre el concepto de valor a futuro de una serie de cotas iguales o en forma anticipada o vencida. El valor a futuro en una serie de cotas iguales en forma anticipada, en este caso las cotas se pagan o se depositan al principio de cada periodo. Por ejemplo, si estás realizando un depósito mensual, cada depósito se hace al inicio del mes. Para calcular el valor a futuro en forma anticipada, se aplica la tasa de intereses al monto acumulado al final de cada periodo, considerando las cotas que se han pagado en forma anticipada. Mientras que en el valor a futuro de una serie de cotas iguales o forma vencida, en este caso las cuotas se pagan o se depositan al final de cada periodo. Por ejemplo, en un préstamo con pagos mensuales, cada pago se realiza al final del mes. Para calcular el valor futuro o en forma vencida, se aplica la tasa de intereses al monto acumulado al final de cada periodo, considerando las cuotas que se han pagado al final de cada periodo. En el siguiente diapositivo hablaremos sobre el concepto de valor presente de una serie de cuotas o iguales en forma anticipada y vencida. El valor presente de unas cuotas iguales en forma anticipada, en este caso los pagos iguales se realizan al comienzo de cada periodo de tiempo, antes de que transcurra el tiempo en sí, por lo tanto se considera anticipados. El valor presente en esta situación se calcula ajustando cada pago
para su valor actual al inicio del periodo, teniendo en cuenta que los pagos comienzan a acumularse en el interés desde el inicio, mientras que en el valor presente una serie de cuotas iguales en forma vencida. En este enfoque, los pagos iguales se realizan al final de cada periodo de tiempo, después de tener transcurrido el tiempo en sí, por lo tanto se considera vencidos. El valor presente en esta situación se calcula sumando el valor actual en cada pago individual, ya que los pagos comienzan a ganar intereses después de realizarse. ¿Qué son? Y explique cada una de las funciones financieras en Excel. La función tax text en Excel sirve para calcular la tasa de descuento anual, mientras que la función tax in Excel sirve para calcular el rendimiento, los intereses, una inversión con un pago inicial y con un cobro de reembolso. La función letra de abono en Excel se utiliza para calcular el rendimiento de una letra de tesoro, el resultado que se devuelve al rendimiento del abono. La función letra text rendit sirve para calcular el rendimiento de una letra de tesoro cuando conocemos su fecha de emisión. La función letra prex en Excel sirve para calcular el precio de una letra de tesoro emitiendo un descuento con base al año comercial. La función DB en Excel sirve para calcular las cuotas de depreciación o amortización en un activo en un periodo concreto. La función CEID sirve para calcular la depreciación de un activo o cuota de amortización. La función CLN en Excel sirve para calcular la depreciación de un activo por medio del método lineal. La función Churn en Excel sirve para calcular una tasa interna de retorno modificada en un conjunto de flujo de caja periódico. Entre ellos está la función turnover, la función Churn en Excel, la función PNA Noper, eh, entre otros. Por el tiempo no diré más porque se me agota. En la siguiente explicaremos algunos conceptos de las matemáticas expuestos en el contenido material en el LOA. Las matemáticas financieras es una área que permite entender el valor del dinero en tiempo y el cambio de valor que pueda tener el dinero debido a las tasas de intereses. Luego, la terminología que se utiliza en la matemática financiera es básica con el fin de identificar cada una de las variables que pueda manejarse. La importancia de la matemática financiera radica en la fundamentación teórica, la lógica de sus diferencias alternativas del trabajo y los recursos para calcular y obtener las soluciones a a los variados problemas que da aquello. Esto sería todo. Muchas gracias, profe, por su atención.